En la última clase hablamos sobre hidróxidos y ácidos, que son dos tipos de compuestos que se obtienen a partir de la combinación de un óxido con agua. Los hidróxidos se forman cuando se combinan un metal más oxígeno, y al resultado de esa unión, que eran los compuestos que llamábamos óxidos, que en este caso, a raíz de estar formados por un metal, los considerábamos básicos, más agua. Como resultado de esta unión, obtenemos los hidróxidos. La característica de estos compuestos es un grupo conocido como oxidrilo o hidroxilo, que es una unión covalente entre oxígeno e hidrógeno y que se une al metal para formar estos compuestos. Los ácidos, por su parte, están formados a partir de un no metal más oxígeno, que daban como resultado un óxido ácido y que al ser combinados con agua dan como resultado a su vez los ácidos. ¿Sí? Estos compuestos se caracterizan por estar formados por los tres elementos no metal, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Podemos ver que se trata de compuestos relacionados con la limpieza. Nosotros continuamente estamos utilizando hidróxidos o bases en los detergentes, en los limpiadores de cocina, de baño, en los limpiavidrios, ¿sí? Una serie de compuestos que en general se utilizan para la limpieza. Y en el caso de los ácidos, como el tomate, limón, ¿sí? Naranjas, cítricos en general, el vinagre, los destapacañerías y las baterías de los automóviles, que tienen también ácidos en su interior. ¿Cómo se forman? Vamos a tomar la tabla periódica y con ella vamos a elegir un metal para formar un hidróxido y un no metal para formar un ácido. Y lo vamos a hacer a partir de elegir alguna de las valencias del metal y del no metal que estemos por utilizar. Tomamos, por ejemplo, como metal el sodio, y como no metal vamos a tomar el carbono. ¿Sí? En primer lugar, el sodio. Lo que vamos a formar es el hidróxido de sodio, que es lo que conocemos como soda cáustica. Es un compuesto muy fuerte que se utiliza para destapar cañerías. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos la valencia del metal, que en este caso es 1, y trabajamos primero el óxido, sodio más oxígeno, formamos el óxido, que se colocaba intercambiando las valencias, acá 1, pero recuerden que no se escribe, en química no se escribe el subíndice cuando es 1. Luego igualábamos, ¿sí? Vamos a tomar otro color para igualar, así no nos confundimos. Ponemos un 2 para igualar el oxígeno y por lo tanto un 4 para igualar el metal. Luego tomamos solamente la fórmula del óxido sin el coeficiente que lo acompaña, y a este óxido de sodio le vamos a agregar agua. ¿Cómo se forma el hidróxido? El hidróxido simplemente se forma escribiendo el metal
y entre paréntesis el grupo oxidrilo. ¿Cuántos grupos oxidrilos? Tantos como me indique la valencia del metal. En este caso, 1. Como dijimos recién, en química no se escribe el 1 como subíndice, por lo tanto me queda simplemente así. Este sería el hidróxido de sodio. Vamos a igualar la ecuación para que se convierta efectivamente en una ecuación utilizando como base el metal. Fíjense que acá tenemos 2 sodios y acá 1, entonces colocamos un 2. De esa manera este 2 afecta tanto al sodio como al oxígeno y al hidrógeno del grupo oxidrilo. O sea que ahora tenemos 2 sodios, 2 oxígenos y 2 hidrógenos, que es exactamente lo que tenemos del lado izquierdo de la ecuación. De manera que esta ecuación ya está igualada. Vamos a pasar ahora al ácido. El carbono tiene valencia 4. Vamos a trabajar primero para formar el óxido. Intercambiamos valencias y podemos simplificar dado que las dos son pares, ¿sí? Entonces nos queda CO2, es el famoso dióxido de carbono. Y a este dióxido de carbono, que fíjense ya está igualado, un carbono y 2 oxígenos, le agregamos agua. ¿Cómo se forman los ácidos? Los ácidos simplemente se coloca hidrógeno, el no metal, el oxígeno y se colocan como subíndices las cantidades presentes en el lado izquierdo de la ecuación. Un carbono, 2 más 1, 3 oxígenos y 2 hidrógenos. Y este es el que se conoce como ácido carbónico. En nuestro cotidiano lo conocemos como el ácido que forma la lluvia ácida que se produce por el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera cuando se produce una precipitación. Se mezcla con el agua de la lluvia y forma la lluvia ácida, ¿sí? Interesante sería tratar de dibujar la molécula de cada uno de estos compuestos. Entonces vamos a crear una pizarra nueva para dibujar la estructura de estos compuestos. Dijimos sodio, oxidrilo para el hidróxido de sodio, hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3 para el ácido carbónico. Cada vez que hay un metal tenemos una unión iónica, ¿sí? Y a la vez tenemos dentro de este paréntesis una unión covalente. Vamos a dibujar primero la estructura del OH, del oxidrilo. Entonces le colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones al oxígeno, que es del grupo 6. Como está unido covalentemente con el hidrógeno, este hidrógeno tiene un electrón y lo va a compartir con el oxígeno. Pero esta unión covalente no está completa, ¿ven? Le falta un electrón para que el oxígeno quede con 8 electrones. Por eso es que el sodio, que tiene un electrón en la última capa porque tiene valencia 1, le va a regalar ese electrón al oxígeno. Entonces, este grupo oxidrilo va a quedar con una carga negativa de más, que es la que le entrega el sodio. Por lo tanto, fíjense que tenemos una unión iónica entre el sodio y el grupo oxidrilo y una unión covalente dentro del grupo oxidrilo, ¿sí? Ahora veamos lo que ocurre con el ácido. En el caso del ácido, todas las uniones son covalentes. Veamos, distribuimos el carbono, que es el no metal, al medio. Alrededor le ponemos los oxígenos y al lado de alguno de los oxígenos los 2 hidrógenos que han formado el ácido, ¿sí?
el hidrógeno nunca en un ácido va a estar pegado al no metal, siempre va a estar pegado a los oxígenos que rodean al no metal. Comencemos desde el centro. 1, 2, 3 y 4 electrones. Los oxígenos que se encuentran a cada lado del carbono van a tener esta unión covalente con el hidrógeno. Entonces vamos a hacer una X y un cuadradito para el electrón del hidrógeno. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y el oxígeno este ya completa su capa de 8 electrones. Del mismo modo va a ocurrir del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 con el electrón del hidrógeno, y con ese ya completa los 8 electrones. Fíjense que el carbono todavía no ha completado, entonces este oxígeno le va a prestar 2 electrones más. De los 6 que tiene, va a compartir 2, ¿sí?, con el carbono, y de esa manera tenemos, vamos a hacerlo con el láser, 8 electrones para el carbono, 8 para este oxígeno, 2 para el hidrógeno, 8 para este oxígeno, 8 para este y 2 para este hidrógeno. Y de ese modo queda completa la unión. Fíjense, unión doble con el oxígeno, simple con el oxígeno y simple con el hidrógeno, y lo mismo del otro lado, simple y simple. Y esta sería la estructura de uniones para el ácido carbónico.